O Instituto Ibero-Americano de Compliance, juntamente com as instituições Abacrim São Paulo, Abacrim Nacional, Abacrim Mulher, o Direito Talks, o Colégio de Advogados de Morón, Instituto de Direito Tributário de Morón, Argentina, la Fundación Santiago Montezuma, e outras instituições, incluso atualmente é o Colégio de, no caso, la Ordem da Advocacia Colombiana, e outras instituições, com o apoio da Academia Internacional de Letras Jurídicas, estão organizando este evento. Assim, temos muitos congressos jurídicos com tema interdisciplinário. E falando um pouco agora em português, toda essa gama de eventos jurídicos organizados, tudo em conjunto, patrocinados pela academia, especialmente pelo Instituto Ibero-Americano de Compliance, são eventos que marcam o nosso universo jurídico no presente ano. Uma vez que reúnem diversos juristas de diversas partes do país e do mundo, inclusive já tivemos mais de 200 palestras, participações por meio de juristas diversos, abordando sobre temas interdisciplinários e também sobre temas específicos do direito. Diversos congressos desses jurídicos, que, no caso, eles compõem um ciclo de congresso jurídico interdisciplinar que está agregado dentro do Encontro Internacional de Juristas, que foi um encontro criado, que iniciou no dia 1º de novembro e vem ocorrendo de maneira contínua, sempre durante a semana, ocorrendo 2 congressos a 3 congressos por semana, e sempre possuindo adesões bastante significativas, e as quais contribuem cada vez mais com o fortalecimento do ensino jurídico internacional, bem como também amplia as relações de intercâmbios de informações, contatos, entre outros pontos relacionados aos juristas internacionais. Nesse sentido, foram organizadas múltiplas temáticas, e a presente temática que está sendo abordada hoje diz respeito à questão do direito indígena e suas peculiaridades, bem como seus temas selectos, assim relacionados à temática geral. E o evento seria um congresso, mas passou a ser um seminário específico justamente para abordar de maneira mais próxima o tema. Assim sendo, a presença da participação de hoje está a cargo da doutora Mariana, do doutor Eliseu Mena e da doutora Núcia Seminário. Assim sendo, inicialmente, repasso a palavra aqui à doutora Mariana Almirão, o qual estarei lendo o seu currículo nesse exato momento. Doutora Mariana Almirão é advogada, autora de livros, professora de Direito Digital e Proteção aos Vulneráveis, graduada em Direito pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, escrita na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, especialista em Direito Civil pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, mestra em Direito Político e Econômico pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, doutoranda em Direito Comercial pela USP, Universidade de São Paulo, pesquisadora da Cátedra José Bonifácio e membro do Grupo de Pesquisa Direito Civil na Sociedade em Rede, ambos vinculados à USP. Pesquisadora de Inclusão Digital e Proteção de Dados Indígenas desde o ano de 2014. Assim, passo oficialmente a palavra à doutora Mariana Almirão, o qual estará efetuando uma palestra
que eu já digo de antemão, incrível. Boa tarde a todos. Consegue me ouvir? Muito bem. Então, vamos lá. Como muito bem apresentado, eu agradeço imensamente a instituição pelo convite. Eu saldo o Instituto por ter gentilmente me chamado para conversar com um assunto que eu tenho um carinho muito especial e é raro no Brasil. Normalmente eu sou chamada para falar de contratos, de LGPD, mas para direitos indígenas é uma coisa ainda muito incipiente que deveria aumentar bem mais. Então eu sou grata por ter sido chamada e gostaria de falar que eu comecei a estudar sobre a inclusão digital em comunidades indígenas, como foi dito, lá em 2014. E de lá para cá eu tenho revisado esses estudos, voltei para campo para compreender melhor como tinha sido a adaptação dessas comunidades nativas à internet, pelo menos no âmbito do Brasil. Hoje eu tenho 5 trabalhos acadêmicos publicados na área, abordando desde a inclusão digital, o histórico brasileiro de políticas públicas indigenistas, estudos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o consentimento, na tentativa de falar sobre proteção também, e também a proteção de conhecimentos tradicionais. Quase 10 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar, eu visava compreender como que o governo federal estava se estruturando para prover essas comunidades com acesso à internet, partindo da ideia de que era dever do Estado proporcionar o direito à internet a esses povos. Porque cabe ao poder público fornecer a tecnologia, ensinar como utilizá-la, além desse mero intuito de só saber como usar para frequentar redes sociais, que também seria possível, mas também para poder haver uma troca maior de comunidades, que elas se fortificassem, sendo elas mesmas as autoras do seu conhecimento, do seu desenvolvimento, que uma pudesse compartilhar com a outra para juntas serem mais fortes. O governo federal, na época, tinha diversos programas, desde os telecentros comunitários, inclusão digital nas escolas, que era o programa Um Computador por Aluno, programa de massificação da banda larga, restando muito concretizado que, naquela época, a inclusão digital de comunidades indígenas era uma pauta muito forte. Eu cheguei a encontrar mais de 20 projetos do governo federal com essa finalidade. Esses programas eram avaliados com frequência na tentativa de melhorar, e eles eram revistos para ver o que tinha dado errado, como que eles poderiam fazer ter mais êxito na busca por uma eficiência. Desde o começo dos anos 2000, haviam já projetos para incentivar a utilização da internet, melhorar a concepção, a implementação do programa, fundamentar essas decisões e fazer também uma prestação de contas dessas políticas públicas, que é um objetivo de uma política pública também, ter essa prestação de contas e ser autorrenovável. Então, nós podemos dizer que há pelo menos 2 décadas o Brasil tem se preocupado em melhorar o acesso às redes para comunidades indígenas. Inicialmente, a situação era muito precária, era restrita, depois dependia da disponibilidade de equipamento, forma para conectar, principalmente quando as etnias estavam em locais mais isolados. Como que nós iríamos falar que o computador ia funcionar se tinha um geradorzinho para toda uma comunidade? Era algo que muito ele não era a prioridade. Então, como é que eles iam ter o conhecimento para poder utilizá-los? Enquanto o governo federal ia até esses locais com gerador, com sinal de satélite, eles prestavam a manutenção dos aparelhos para ensinar, só que ficava o problema, assim que eles... problema,
porque eram pessoas que não estavam acostumadas a lidar com isso. E, mesmo assim, até qualquer máquina, ela precisa de manutenção, sendo que o técnico não ficava pelo menos 2, 3, 4 dias, ou se eles pediam um técnico, não tinham como pedir, em situação de dinheiro, isso estavam progredir, tinham uma vontade, e os equipamentos ainda eram muito difíceis para ele. Mesmo o poder público debatendo no âmbito administrativo se seria melhor que a prestação desse serviço se desse de uma maneira direta ou incentivado por meio de licitação, empresas. Então, o que foi feito? As empresas que iam prestar esses serviços naquelas áreas, normalmente não se habilitavam. Abria-se uma licitação para prestar esse serviço, internet em regiões de longa distância, só que empresas não achavam que aquilo era poderia ter uma contra. O que o governo federal fez? Minas, como Goiás, como São Paulo, como Rio, que tecnicamente é de um acesso mais fácil, você também tem que pegar uma região de acesso mais distante. Então, colocavam-se pacotes, uma região mais lucrativa junto com uma menos lucrativa, e assim começou. Eles não tinham começado a fazer licitações amplas, mistas, mas a grande virada aconteceu anos depois. Da mesma maneira que aconteceu no Quênia, na Tanzânia, no leste africano, em que pulou do 3G, das redes celulares para de a internet no interior do Brasil, em regiões de longa distância, principalmente para comunidades mais carentes. Um computador é muito caro, não que o smartphone não seja, mas é mais barato. É mais barato, fazendo com que essa disponibilidade de acesso seja distribuída. Então, foi com o advento do smartphone que proporcionou esse espaço de mídias de massa entrando em comunidades. O que essas comunidades passaram a fazer? Elas passaram a inundar o YouTube, o Instagram, com suas lutas, com suas tradições, necessidade de que um repórter fosse na comunidade para contar a história a partir do olhar do repórter. Eles mesmos contavam as próprias histórias pelo seu próprio olhar, eles sendo os autores, o que sempre foi objeto. Fui revisitar essa pesquisa de novo, começo de 2021, porque com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, que nós falamos de como cada um é o titular do seu dado pessoal, que nós temos que tomar cuidado com a nossa pegada digital, com o que nós estamos nas redes. Eu achei que era um bom momento entrando em contato no meio de modo remoto, até porque estamos em uma pandemia, ainda mais para essas pessoas que elas necessitam estar mais protegidas, um acesso presencial seria inviável. Então, que eu pude perceber como havia aumentado o protagonismo, aconteceu um problema.
essas pessoas, elas realmente estavam protegidas? Elas tinham noções dos seus direitos? Quando eu vou conversar com comunidades, eles conhecem sobre propriedade intelectual, sobre conhecimentos nativos, sobre como fazer lucrar ou trazer um rendimento econômico muito, muito, muito maior do que uma pessoa que moraria aqui do meu lado, numa região urbana. Eles têm essa busca, mas falando de proteção de dados, eles não têm o mesmo conhecimento. Então, eu falo não só o direito à proteção de dados, o direito à imagem, como divulgar uma foto de si, de divulgar foto de outras pessoas não poderia acontecer sem o consentimento delas, para levantar essa preocupação, que da mesma forma que nós transformamos a cultura da proteção de dados, disseminando tanto no meio urbano, nós também gostamos de fazer isso em regiões de difícil acesso, que normalmente esse conhecimento não chega, apesar deles terem muito rebuscado a respeito de propriedade intelectual. Até parece um contrassenso. Mas proteção de dados eles não têm tanto conhecimento e propriedade intelectual eles dão aula para qualquer um dos meus alunos da faculdade. Meus alunos deveriam muito bem aprender com eles, meus estudantes de direito. Então, com esse viés, o que eu pude perceber? Ainda a respeito do consentimento que nós falamos na Lei Geral de Proteção de Dados, haveria a necessidade de uma forma muito mais enfática. Caso grandes empresas gostariam, e elas fazem, o Google Earth Outreach, que foi para os Paiter Suruís de Rondônia, que buscavam fazer o georreferenciamento da área. Os Paiter Suruís são uma comunidade muito, muito, muito rebuscada, com conhecimento tanto técnico quanto acadêmico, eles têm mestres, têm doutores, e então é uma comunidade que há 50, 70 anos atrás estava completamente isolada e hoje já vendeu crédito de carbono, é recebida pelo Google em São Francisco, tem diversos programas acontecendo ali, tem uma pegada digital muito forte, mas quando nós ainda estamos falando a respeito de, olha, empresas não podem pegar seus dados sem antes, e dependendo do que for a forma de tratamento, sem antes pedir seu consentimento. Você sabe o que está acontecendo com esses dados? Eles às vezes não se importam, não pelo fato de saber o que está acontecendo e achar que está tudo bem, e sim pelo fato de que eles têm uma necessidade tão grande de ser vistos, eles ficaram por tanto tempo isolados que eles têm uma necessidade de se mostrar. Então, essa necessidade de querer, olha, eu existo, eu estou aqui, eu faço parte desse país também, faz com que eles fiquem mais vulneráveis para empresas que gostariam de utilizar esses dados, até com viés econômico, usufruindo dessa vulnerabilidade. Por isso que eu acho que o consentimento, quando a LGPD trata, se nós estamos falando de comunidades indígenas, haveria que ter um viés maior. Sempre que, e aqui eu termino a minha fala, para não passar muito do meu tempo, mas sempre que houver esse prejuízo na prática para comunidades indígenas, em virtude de um contrato firmado entre Big Techs, normalmente são contratos de adesão, se na prática teve esse prejuízo, e esse prejuízo foi em razão do desconhecimento da vulnerabilidade daquele povo, então aquele contrato tem que ser mitigado. Isso é o que eu defendo, tenho um artigo sobre isso, até porque, mas às vezes se a FUNAI estiver presente, historicamente, principalmente para os Paiter Suruí, eles têm pesquisas científicas muito boas
sobre isso, nem sempre, mesmo órgãos representativos indigenistas presentes, foi o melhor para eles. Então, ao meu ver, essas questões de proteção de dados, quando estamos falando de comunidades indígenas, se houver algum prejuízo, esse contrato pode ser declarado anulável. Assim, Max, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar a respeito de um tema que tem que vir à tona, e eu estou ansiosa para escutar a respeito dos meus. Obrigada. Parabéns. Doutora Selma Carlota, a senhora está aqui. Estou para te escutar, doutora Mariana, assim, super inteligente e fala super bem qualquer tema, inclusive esse tema que é tão mais, assim, difícil, poucos pesquisam, realmente foi fantástico. A professora Selma Carlotto é uma das mestres da área de proteção de dados trabalhista, e o quanto que eu aprendi com ela, principalmente a respeito do consentimento para trabalhadores, outro grupo bem vulnerável no nosso país. Verdade, são vulneráveis, mas eu também aprendi com você, aprendemos juntas. Doutora Obrigada, Selma é uma expoente jurídica ali que está colaborando conosco, trabalhando aí o crescimento e fortalecimento diário da Academia Internacional de Letras Jurídicas e também agora do Instituto Ibero-Americano de Compliance. Estamos ali desenvolvendo muitas parcerias, inclusive recebi de presente fabulosos livros que até se tornaram livros da minha cabeceira principal, da minha cabeceira de trabalho principal, uma vez que são livros ali de sua autoria que são verdadeiras artes jurídicas. Meus parabéns, doutora Selma. E meus parabéns, doutora Mariana, pela sua palestra, por essa integração inicial que estamos ali desenvolvendo em prol do nosso universo jurídico internacional. E adiante a gente estará desenvolvendo um evento bem maior, né? Ou seja, um congresso jurídico internacional sobre o direito indígena, em que estaremos ali buscando palestrantes em diversas partes do país. Inclusive, a gente destacará um palestrante por país e Vossa Excelência será a daqui do Brasil. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição. É uma honra. Sim. Agora, Muito obrigada. Disponha. Agora, dando continuidade às palestras, chamo o doutor Eliseu Mena. Eliseu Mena, para que este possa palestrar em tempo de 15 minutos. Doutor Eliseu Mena. Deixa eu ver aqui. Vamos esperar. Doutor Eliseu Mena, ainda aún não estamos vendo, mirando seu vídeo. Estais vendo, doutor Eliseu?
Vamos ver aqui. Pode agora. Ocorreu algum problema técnico na conexão? Vamos esperar. Vamos ver aqui. Vou antecipar a palestra da doutora Núcia Seminário Hurtado. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, felicitar a los organizadores de este magno evento y también disculparme ya que no puedo estar en este momento junto a ustedes de manera sincrónica. Sin embargo, gracias a la virtualidad, pues he podido grabar mi ponencia. En esta oportunidad, dentro de este seminario internacional sobre derechos indígenas, quiero abordar un tema muy interesante y novedoso titulado La educación intercultural bilingüe como derecho autónomo y exclusivo de los pueblos originarios. Antes de iniciar, quiero comenzar con una frase mía en lengua quechua de variante chanca, que es una lengua predominante en el Perú, y dice así: Manan runamisipillapi remaistiscuja ancha casuancucho castellano rimachtaja y chaja, uyarin cupacha, chaimi ñujay cuiscaini simitapuni wawaiku y chanamanta monaico. No nos hacen caso cuando hablamos en quechua, pero cuando hablan castellano sí les escuchan de inmediato. Por eso queremos que nuestros hijos aprendan más lenguas. Este es un extracto de un diagnóstico sociolingüístico en Cusco, Ancash, pues que refleja la realidad del Perú, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a ver algunas nociones fundamentales sobre cultura, interculturalidad positiva e interculturalidad negativa para poder abordar la educación intercultural bilingüe como un derecho autónomo y exclusivo de los pueblos originarios a la luz de un reconocimiento del sistema universal y regional de los derechos humanos. Algunas nociones fundamentales, por ejemplo, la cultura. Se estima que la cultura existen alrededor de 168 definiciones, ¿verdad? Lo indican los antropólogos, los sociólogos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de cultura, podemos señalar que son las manifestaciones, las expresiones de la identidad individual y colectiva de un determinado grupo, ¿no? Que se puede realizar mediante usos, hábitos, costumbres y a través también de su lengua. Ahora bien, ¿qué es la interculturalidad positiva? Hay un libro bien interesante que se llama Interculturalidad Crítica como Política de Reconocimiento, del profesor Tubino Flores y Ademir, en la cual expresan que la interculturalidad positiva es el intercambio de usos, hábitos, costumbres, mediante el respeto, la tolerancia y el fomento de una igualdad en un determinado territorio, ¿no? Se indica que es positiva porque justamente brinda la oportunidad a determinados grupos pues acceder a una igualdad de oportunidades, ¿no? Sin la existencia de esa predominancia de desigualdad, ¿no? Ese yugo, esta justaposición que existe entre los discursos reales, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de interculturalidad negativa, hablamos de esas brechas y esas oposiciones que no permiten que los individuos acudan a hacer uso de su propia cultura y también disponer de sus medios de vida, ¿no? Entonces vemos aquí que la interculturalidad negativa actúa como barreras o brechas principales. ¿Qué son las políticas de reconocimiento, no? Bueno, el reconocimiento justamente designa el ideal entre sujetos, que se ve en la igualdad, esa relación constitutiva que existe del sujeto individual con el sujeto que sea reconocido, ¿no? Las políticas de reconocimiento justamente lo que buscan es una identidad igualitaria, que se proponga justamente reducir cualquier tipo de asimetría sociocultural, que se elimine cualquier tipo de injusticia cultural, lingüística, social, política, y que permita el fomento de justamente de las prácticas culturales de nuestros pueblos en este caso. Ahora bien, vamos a señalar justamente la educación intercultural bilingüe como derecho autónomo y exclusivo a la luz del sistema universal y regional, pero también a la luz del sistema normativo peruano. Y para ello me permito incidir en cuanto a algunas estadísticas de la diversidad cultural y lingüística del Perú. En el Perú existen 55 pueblos originarios según la última base de datos del Ministerio de Cultura. De los 55 pueblos existen 48 lenguas indígenas, 44 en la zona amazónica y 4 en la zona andina, ¿no?
vemos aquí de que de las 48 lenguas indígenas reconocidas además constitucionalmente, 27 son lenguas vitales y 21 son lenguas no vitales o en peligro de extinción. La lengua más hablada es la lengua quechua y la lengua menos hablada es la lengua taushiro con 2 hablantes según la fuente del INEI del año 2017. Ahora, según el Documento Nacional de Lenguas Indígenas del MINEU del año 2013, se expresa de que se han extinto alrededor de 37 lenguas indígenas en el Perú. Y la última lengua reconocida como lengua originaria oficial ha sido la Xénica en el año 2018 y tiene una alfabetización de igual manera, pasó un proceso de normalización en el año 2018. Las 48 lenguas tienen escritura, ortografía, gramática, todas las lenguas originarias en el Perú están normalizadas y las últimas lenguas normalizadas han sido pues el yanesha, el huitoto, el taushiro, con la finalidad de promover dentro de esta planificación lingüística. Ahora vamos a ver algunos conceptos fundamentales que involucran la educación intercultural bilingüe, ¿no? Tenemos que definir qué es educación, qué es interculturalidad y qué es bilingüismo. Cuando nosotros hablamos de educación es ese proceso formativo cognitivo que tiene un individuo que mediante un maestro pues se le brinda habilidades, competencias y destrezas para lograr su pleno desarrollo como individuo y su plena personalidad, ¿verdad? Dentro del proceso educativo, por ejemplo, vemos la interacción del conocimiento, refuerzo de la personalidad, se demuestra que también puede poseer nuevas conductas, actitudes y habilidades con la finalidad de desarrollarse en un determinado territorio y un determinado espacio geográfico, ¿no? Y poder ser independiente, ¿verdad? En el caso de la interculturalidad, como ya lo hemos señalado, es el fenómeno o el proceso social en la cual que involucra 2 o más culturas en un determinado territorio. Y pues justamente lo que se busca es que exista un respeto, una tolerancia, una conciencia mutua, ¿ok? Entre 2 o más culturas, ¿verdad? Ahora, en el caso de bilingüe, bilingüe es una persona que ha adquirido la lengua de manera coordinada, subordinada o incipiente, ¿no? Es aquella persona que domina 2 lenguas y la segunda ha sido adquirida dentro de un proceso de socialización, normalización, familiarización, ¿verdad? Muchas personas llegan a adquirir la segunda lengua, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas dentro de las comunidades, o en el caso de personas que viajan o migran al exterior, por ejemplo, porque ganan una beca, porque van a trabajar a otro país. Entonces, este contexto es muy, muy, muy diferente según la realidad social y también la realidad de cada individuo. Ahora, la educación intercultural bilingüe, juntando todas estas nociones, podemos señalar de que es un modelo educativo que brinda una enseñanza de 2 lenguas y culturas de manera simultánea, ¿no? La educación intercultural bilingüe tiene como finalidad la formación docente con competencias lingüísticas, ¿no? También propone que los docentes hagan uso de su lengua materna y también involucren aspectos culturales de manera simultánea del castellano con la lengua indígena, con la finalidad pues de que predomine ambas lenguas dentro del desarrollo personal del individuo, en este caso de los alumnos, y puedan fomentar sus prácticas culturales en una determinada aula. Y no solamente la educación intercultural bilingüe llega con la educación en el aula, sino trasciende, porque involucra a la familia y la comunidad dentro de las actividades que realizan las escuelas, ¿no? Entonces, el contenido de la educación intercultural bilingüe también involucra que los docentes hagan uso de recursos didácticos, materiales didácticos adecuados, con una pertenencia cultural, involucra a las familias y las comunidades en el aprendizaje, y también existe una gestión descentralizada y una participación social. Ahora, ¿por qué la educación intercultural bilingüe es un derecho autónomo y exclusivo de los pueblos originarios? En primer lugar, el derecho a la educación intercultural bilingüe es un derecho individual y colectivo, ¿no? Es considerado individual porque puede ser gozado de manera inmediata, según vemos las teorías de la eficacia, inmediatez, pero en este caso de manera inmediata, por un determinado individuo, pero también colectiva porque pues justamente las personas quienes ejercen este derecho, la educación intercultural bilingüe como derecho autónomo y exclusivo de los pueblos indígenas, pues se les da la categoría también de derechos constitucionales de carácter grupal o colectivo, ¿no? Ahora, el derecho a la educación intercultural bilingüe en el marco peruano es un derecho fundamental de orden constitucional porque se encuentra en el artículo 17 de nuestra Constitución magna vigente, en el último apartado, ¿no? Pero más de ello también se evidencia el reconocimiento de los pueblos indígenas a que reciben educación en su lengua y su cultura. Y no solamente que reciban educación en su lengua y su cultura, sino también que posean una infraestructura adecuada, materiales educativos adecuados, una preparación adecuada por parte del docente, ¿no? Que involucre materiales educativos, la participación de la familia, la gestión descentralizada, la participación de la comunidad, con la finalidad de que este individuo, en este caso, los miembros de los pueblos indígenas puedan gozar plenamente de este derecho.
Ahora, la educación intercultural bilingüe es un derecho autónomo porque justamente apuntala a la protección de una determinada población con condiciones esenciales y también pues los pueblos indígenas como calificados como grupos de especial atención y también de atención o de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque pues poseen condiciones, características y cualidades esenciales y específicas para su pleno desarrollo. Pero también involucra el tema de la estigmatización y pues lamentablemente también involucra temas de que denigran su identidad como pueblos, ¿no? Esta discriminación, esta desigualdad que existe, no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, ¿no? Con políticas públicas, con enfoque intercultural, pero de intercultural no tienen nada porque no involucran a los pueblos, no se les llama un proceso de consulta previa, ¿no? Entonces, vemos aquí que es importante justamente que también en el desarrollo de la educación intercultural bilingüe, al momento de elaboración de materiales de preparación por parte de las instituciones públicas, se convoque a los pueblos para que mediante un proceso de consulta previa se pueda visibilizar y se pueda armonizar, eliminando estas brechas y estos discursos reales, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos de la educación intercultural bilingüe? La educación intercultural bilingüe es un derecho autónomo, ¿sí? Hay doctrinas que establecen que es un derecho que se desprende de la identidad cultural, de los derechos lingüísticos. Sin embargo, yo propongo que es un derecho autónomo porque, número uno, posee fundamentos generales, ¿no? La dignidad del ser humano como pilastra y como ente. Número dos, la diversidad cultural. Número tres, la diversidad lingüística y el principio constitucional de igualdad. O sea, son elementos esenciales que construyen la base del derecho a la educación intercultural bilingüe. Pero más allá de esa base, lo que se asienta aquí también es el cuerpo, ¿no? Es el contenido. ¿Y cuál es el contenido? Aquí vienen los fundamentos específicos. El derecho a la educación, el derecho a la identidad cultural y los derechos lingüísticos. Todos estos fundamentos forman parte de la educación intercultural bilingüe como un derecho autónomo y exclusivo de los pueblos originarios, ¿no? ¿Y por qué son exclusivos de los pueblos originarios? A través de un reconocimiento internacional, vemos aquí algunos tratados internacionales que tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 919 de la OIT, sus artículos 27 y 28 expresamente fomentan la educación indígena. La Convención sobre los Derechos del Niño, sus artículos 28, 29 y 30, consideran la educación inherente al niño y también consideran pertinente, caso el niño haga uso de una lengua materna indistinta al castellano, celebre proporcional la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, en su artículo 14, resalta la importancia de una adecuada formación educativa de los pueblos indígenas. Ahora, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus recomendaciones y sus opiniones, ha establecido también dentro del ámbito de los derechos culturales que el derecho a la educación intercultural bilingüe involucra que el niño, niña, adolescente o pues cualquier persona que forma parte de los grupos de los pueblos indígenas en cualquier edad o cualquier etapa de su vida, es imprescindible pues que pueda fortalecer su identidad sin alterar su cognición lingüística, ¿no? Y también sin alterar su propia identidad como individuo, ¿no? Entonces es importante que la educación intercultural bilingüe tenga aquí como plano esencial, pues contribuya a la continuidad de la cosmovisión de los pueblos en su proceso formativo. Dentro del sistema interamericano de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 15, inciso 1, expresamente establece que los pueblos indígenas y personas indígenas, en particular niños y niñas indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación sin discriminación, y acá se adecua mucho la pertinencia cultural, el uso que tienen los niños a hacer uso de su lengua materna, ¿no? Y la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 26, establece la obligatoriedad de los Estados partes para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Ahora bien, en el Perú tenemos una normatividad interna y también tenemos políticas públicas, ¿no? La normatividad interna es en la Constitución Política, en el artículo 2, inciso 2, inciso 19, en el artículo 17 y 48, reconoce esta diversidad cultural y lingüística, ¿verdad? Y pues el derecho a la educación intercultural bilingüe se encuentra expresamente en el artículo 17, en el último apartado, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el derecho a la educación intercultural bilingüe forma parte de este plano constitucional. Por ende, en el Perú es un derecho constitucional y también es un derecho humano, ¿verdad? Que garantiza el sistema universal y regional de derechos humanos. Ahora bien, también en el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 15, expresa netamente que el menor debe recibir educación en su lengua y su cultura. En la ley 28.044, la Ley General de Educación, la ley 27.818, la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, que fue promulgada en el año 2002, que solamente tiene entre 8 o 10 artículos que son ineficientes, por eso es lo que se ha creado aquí ha sido una evolución en cuanto a política pública,
con la finalidad de garantizar, ¿no? Porque en cuanto al marco normativo sigue siendo un poco eficiente, pero en cuanto a política pública ha existido un avance, ¿verdad? Ha existido un avance con la finalidad de garantizar este derecho. La ley número 29.735, que es la Ley de Derechos Lingüísticos en el Perú, del año 2011, puse su reglamento que aprobado mediante Decreto Supremo el año 2017, y también la Ley de Consulta Previa, que es imprescindible dentro del marco de la educación intercultural bilingüe. No se pueden realizar materiales educativos, no se puede llegar a un consenso con el docente, no se pueden realizar actividades o una planificación lingüística en la educación de los pueblos indígenas si es que no se lleva una consulta previa, ¿verdad? Es imprescindible. En el Perú existen políticas de educación intercultural bilingüe. Tenemos el Decreto Supremo número 006-2016 Minedu, que es un decreto que aprueba esta política sectorial de educación intercultural y educación intercultural. El Decreto 005-2017 Ministerio de Cultura, que también aprueba esta política nacional de lenguas indígenas, tradición oral e interculturalidad. El Decreto Supremo número 11-2018 Minedu, que aprueba el mapa neolingüístico y posteriormente pasa al Ministerio de Cultura en la Dirección de Lenguas Indígenas. ¿Sí? Hay una disposición, incluso el Decreto Supremo 1920, Ministerio de Cultura, que establece una implementación del mapa neolingüístico y también la producción de las señaléticas, ¿no? Que ha sido un avance, ¿no? La señalética también en el ámbito educativo que forma parte del paisaje lingüístico de los hablantes de las lenguas originarias, ¿no? Y otras resoluciones ministeriales, pues que se crea el modelo de servicio educativo de educación intercultural bilingüe, se crean los lineamientos esenciales para la dotación de materiales educativos con una pertinencia cultural y lingüística, y se crea el Registro Nacional de Instituciones que brindan el servicio de la educación intercultural bilingüe. Entonces, vemos pues que existe un avance, ¿no? En cuanto a producción de políticas públicas y que existe un enfoque intercultural. También actúa en el elemento esencial de la consulta previa de los pueblos, ¿no? Y el Ministerio de Educación del Perú ha organizado, pues, eventos en la cual han participado muchas personas e incluso han participado especialistas de la materia, ¿no? Que tiene como finalidad, justamente, como les comentaba, promover el uso de las lenguas y la cultura y también instaurar la planificación lingüística, ¿verdad? Porque sabemos que existen 4 procesos dentro de la planificación lingüística: la selección, la codificación, la implementación y la elaboración. Entonces vemos que ha existido un avance bastante notorio en el territorio peruano. Ya para terminar, ¿por qué la IB es un derecho de titularidad exclusiva de los pueblos indígenas? Principalmente porque la lengua en el ámbito educativo es imprescindible, ¿no? Para el fomento de conocimientos ancestrales o el fomento de la identidad individual y la identidad colectiva en una determinada comunidad lingüística, ¿no? Pero también es importante que nosotros notemos que la educación intercultural bilingüe es un derecho exclusivo de los pueblos porque a nivel internacional se ha reconocido a nivel del sistema universal y regional, pues de que la educación intercultural bilingüe es un derecho inherente a las personas que dominan una lengua indistinta a la lengua predominante, ¿no? Ahora bien, hay un tema muy interesante de debate que pues hay personas que indican, y las personas que dominan lengua de señas, que sufren de discapacidad auditiva, ¿tienen un derecho a una educación intercultural bilingüe? Pues yo discrepo mucho y por mi parte es una educación bilingüe más, no un derecho a la educación intercultural bilingüe, porque hablar de educación intercultural bilingüe pues involucra aspectos culturales, ¿no? Que tal vez muchas veces a la educación que se brinda a la comunidad sorda más existe un apego a saberes, al conocimiento, o al conocimiento de la comunidad occidental, tal vez, que a la propia comunidad sorda, ¿verdad? Pero en el caso de la educación intercultural bilingüe, que es exclusivo de los pueblos, aquí hay 2 factores, ¿no? Recibir educación de la lengua y en la cultura, ¿no? Son 2 ejes que van de la mano, ¿verdad? Si no, no podría fomentarse. Bueno, aquí están mis referencias. Yo les agradezco mucho. Aña y Turicuna, Yaikuna, muchas gracias y perdón por no estar ahí, pues lamentablemente me encuentro en otras actividades personales. Y pues también quiero agradecer al doctor Max por la invitación y también por la preparación de este seminario internacional. Que sigan teniendo una bonita tarde. Y bueno, conmigo será otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Núquia, por sua participação. Agora, chamo o doutor Eliseu Mena para que possa, durante um prazo de 15 minutos, explanar sobre a sua temática. Ok, buenas tardes a todos y a todas. Me parece que sí me escuchan. Muito bem.
Me disculpo, tuve problemas técnicos con antelación, pero bien, habiendo escuchado la última parte de la doctora, compañera, me parece que se refleja en su país, como en muchas partes del mundo, serios avances normativos a nivel de derecho doméstico, a nivel interno, como a nivel internacional, tanto del sistema interamericano como el sistema universal de los derechos humanos en favor de los pueblos indígenas. Me parece que eso es plausible. Implica, por supuesto, un gran avance en favor de este grupo en condición de vulnerabilidad. Me parece que no solo en México, sino en muchas partes de América Latina, de Norteamérica y del mundo. Bien, haciendo este preámbulo, comento que mi participación la generaré en dos momentos, digamos una parte general de la condición, la situación que se vive en ciertos sectores de pueblos y comunidades indígenas, y finalmente una parte relacionada con indígenas privados de la libertad. Bien, la paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Rigoberta Menchú. Esta frase célebre dictada por Rigoberta Menchú me parece que nos pone en un contexto de una realidad alterna que implica entonces que estas condiciones de pobreza, discriminación, marginación y exclusión, aunado lo que a mi juicio me parece muy grave, a una constante y permanente violación a los derechos humanos por quienes tienen el deber moral, legal y convencional de reconocer, proteger y garantizar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, y en este caso me refiero a las autoridades, particularmente del Estado mexicano, lo que resulta, por supuesto, lamentable y reprochable. Me refiero entonces, pues, a este sector de pueblos y comunidades indígenas que pese a, como ya lo he mencionado, a los grandes avances que existen normativamente de políticas públicas, como se ha dicho, me parece que sí es loable muchas veces, como lo hago en este caso, alzar la voz, levantar la voz y hacer patente ciertas condiciones de violaciones de derechos humanos que acontecen en México. Y en este sentido, enfatizar que dentro de las principales violaciones a los derechos humanos en contra de pueblos y comunidades indígenas, inclusive, pese a que nosotros en México tenemos un artículo 2º constitucional que parte del presupuesto de establecer que México tiene una población pluricultural sustentada en sus pueblos y comunidades originarios. Pese a esa declaración y pese a una serie de derechos y de reconocimiento de derechos humanos constitucional a favor de pueblos y comunidades indígenas, haré una relatoría muy breve de muchos de los aspectos negativos que hoy viven nuestros pueblos originarios en México. En primer lugar, mencionaré la constante violación a los derechos humanos de niñas y mujeres indígenas, que en alguno de los casos sucede algo denigrante, como puede ser su venta como cualquier mercancía. Me parece que es un tema bastante lamentable en México de niñas y mujeres indígenas. Un segundo punto que también me gustaría poner sobre la mesa es el relacionado con ciertas situaciones de consulta previa, libre e informada, en muchas de las veces simulada. No digo que sea una regla general, pero sí acontece también en lo particular. Por otra parte, también se sufre de la invasión y el despojo de sus territorios con apariencia de inversión extranjera y supuestos desarrollos que provocan el aprovechamiento irracional de sus recursos naturales. Me refiero a tierras, a territorios de pueblos y comunidades indígenas. Le sumaría yo también el plagio sistemático del patrimonio cultural indígena, la violación a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas,
la existencia de un fraude y una simulación en el acceso de hombres y mujeres indígenas a la participación política, a los cargos de elección popular y puestos públicos en México. También agregaría un nulo acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Aunado a ello, el no respeto a sus usos y costumbres, al no respeto de sus especificidades culturales, de su cosmovisión indígena, por supuesto todo esto en un marco de los derechos humanos. También es importante mencionar que muchos pueblos y comunidades indígenas en México día a día son objeto de desplazamiento forzado interno. Prácticamente se ven obligados a huir de sus pueblos, de sus tierras, de sus comunidades y emigrar hacia las ciudades o emigrar hacia otros espacios donde lamentablemente viven en condiciones denigrantes, ¿no? Digo todo esto porque finalmente también este contexto precisamente del que yo hablaba en un principio de discriminación, de marginación, de abandono por parte de las autoridades, genera también otro de los grandes problemas que viven los pueblos y comunidades indígenas y a los que me referiré en esta segunda parte de mi intervención. Y me refiero a personas indígenas privadas de la libertad. ¿Qué pasa con las personas indígenas privadas de la libertad? En primera, sí enfatizar que todo este contexto que acabo de mencionar de desplazamiento forzado, de violaciones a sus sistemas normativos, del no respeto a sus especificidades culturales, del no respeto a la cosmovisión indígena, de un contexto de violación a sus tierras y territorios, entre otros muchos más, por supuesto que también favorecen el crecimiento medido de personas indígenas privadas de la libertad, las cuales lamentablemente cuando se encuentran al interior de un centro penitenciario sufren de discriminación, existe una falta de información sobre sus derechos humanos en sus lenguas indígenas, existe una deficiente atención médica, no existen médicos, no se les permite utilizar su medicina tradicional, no tienen acceso a la medicina, entre otros muchos aspectos que laceran más su condición de vulnerabilidad al interior de un centro penitenciario. También existe una falta de normatividad en sus lenguas indígenas, me refiero a una normatividad interna, la falta de acceso a reglamentos internos que les permitan al menos saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus prerrogativas, si es que existen y si es que se las respetan al interior de los centros penitenciarios. El personal también que se encuentra al interior de los mismos me parece que tiene una nula o poca capacitación en establecer relaciones o en el respeto a los derechos humanos de personas indígenas privadas de la libertad. No existe tampoco una educación en su lengua materna. Muchas de las personas privadas de la libertad tienen total desconocimiento de su situación jurídica. Lo único que saben es que se encuentran privados de la libertad, muchas veces desconociendo la causa penal, desconociendo el delito que le imputan, desconociendo quién es la persona que le imputan. Eso se suma o eso se agrava más con la poca o nula comunicación que tienen con sus defensores. Aquí cabe agregar, y hago un paréntesis, precisamente esa condición de pobreza extrema en la que viven muchas personas indígenas, tiene como consecuencia de que no puedan pagar un abogado particular y consecuentemente acceden a la defensoría pública. Una defensoría pública en México totalmente deficiente, una defensoría pública que no se comunica con las personas indígenas privadas de la libertad, de tal manera que se encuentran privados de la libertad al arbitrio de la fiscalía y al arbitrio del órgano jurisdiccional, sin una defensa, como lo he dicho, técnica y adecuada. Lamentablemente también a todo esto se suma
la falta de intérpretes y traductores que tengan conocimiento de su lengua, pero que además que esos intérpretes y traductores tengan conocimiento de su cultura, para efecto de que esa cultura y esa cosmovisión indígena la puedan hacer valer dentro de un proceso penal que está, por demás decirlo, se encuentra extremadamente positivizado. Otro fenómeno también muy lamentable que padecen personas privadas de la libertad es que se encuentran en centros penitenciarios muy lejanos a su familia, muy lejanos a su comunidad, que prácticamente implica que muchos o muchas de ellas vivan en completo abandono y marginación. ¿Qué pasa? Es decir, ¿cuál es la razón por la que este tipo de condiciones se generan? Insisto, el contexto es fundamental para entender la situación grave que padecen personas indígenas privadas de la libertad. Pero también me parece, y lo voy a decir, muy lamentable y muy reprochable que en ese contexto de discriminación y marginación exista por parte de las fiscalías y por parte de los órganos jurisdiccionales una especie de contubernio, una especie lo voy a decir en estas palabras muy grotescas, una especie de mafia en contra del respeto y protección de los derechos humanos de personas indígenas privadas de la libertad. Se suma también detenciones arbitrarias, se suman también casos lamentables de tortura. De tal manera entonces que invito a la audiencia, invito a las autoridades de mi país, invito a los grandes juristas y académicos a que finalmente sumemos esfuerzos, sumemos conciencias y reflexionemos de la grave situación que viven las personas indígenas en México, y me parece que también habría que decirlo en muchas partes del mundo. Necesitamos, pues, reforzar nuestras instituciones, necesitamos cambiar las conciencias de quienes detentan el ejercicio del poder público en pro de este grupo en condición de vulnerabilidad. Y me refiero a pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto de mi parte y agradezco mucho la atención que me hayan brindado durante este breve tiempo. Muchas gracias. Muitas graças, doutor, por sua ilustre ponência. Assim sendo, agradeço e estarei repassando em nome, junto com a Academia Internacional de Letras Jurídicas e o Instituto Ibero-Americano de Compliance e todas as outras instituições organizadoras, estaremos expedindo o certificado. Muito obrigado. Agora, faço o encerramento do Seminário dos Direitos Indígenas. Agradeço a participação dos palestrantes. Vou, nesse momento agora, interromper a gravação. Vou aqui interromper aqui a gravação. Deixa eu ver aqui. Porque se eu interromper... Deixa eu ver aqui. Certo. Vou aqui dar seguimento. Nesse exato aqui momento, iniciaremos o Congresso Internacional sobre os Direitos dos Animais, Bioética e Direitos Fundamentais. E agora vou explicar também um pouco detalhadamente sobre o ciclo de congressos jurídicos. A Academia Internacional de Letras Jurídicas, juntamente com o Instituto Ibero-Americano de Compliance, a Fundação Santiago Montezuma, a Associação Brasileira da Advocacia Criminal, a Associação Brasileira das Advogadas Criminalistas, o Instituto de Direito Tributário do Colégio de Advogados de Moron, do Direito Talks e diversas outras instituições se juntaram com o propósito de construir um grande evento jurídico denominado Encontro Internacional de Juristas. Esse evento jurídico tem uma honra de ser o coordenador geral deste encontro internacional, mas o que foi que eu fiz? Justamente para nunca centralizar numa figura exclusiva de uma coordenação geral. Os coordenadores gerais são
cada um dos palestrantes do presente congresso. O porquê isso é necessário? Porque cada um dos palestrantes possui uma importância crucial nesse cenário jurídico. Assim, não existe hierarquia entre os participantes, entre os palestrantes e entre os organizadores, mas a distinção de organizador geral é apenas ilustrativa, porque o verdadeiro organizador é o palestrante. Assim sendo, o destaque está para cada um de vossas excelências, e é esta que é a filosofia utilizada por todas essas instituições que estão organizando esse grande evento jurídico, que é um marco para a história internacional, uma vez que está desenvolvendo um ciclo de congressos jurídicos. Não é apenas um painel de eventos, mas um ciclo de congressos. Assim sendo, dou início ao primeiro Congresso de Direito dos Animais, Bioética e Direitos Fundamentais, uma abordagem interdisciplinar. A abertura do evento ficará a cargo do juiz federal do México, Dr. Luiz Henrique Osuna Sanches, que terá o tempo de 15 minutos. Após o Dr. Luiz Henrique Osuna Sanches, iniciará a palestra magna do evento, que é uma palestra que possui um tempo maior, que estará a cargo da ilustre doutora, professora e jurista e defensora dos direitos dos animais em Portugal, doutora Cláudia Tique, e